Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Quema despierta, renuncia Piñera. Por la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Catrillanza, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Cacerolazo, cacerolazo. Muy buenos días a todos los oyentes que en este momento se conectan con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Sumando fuerzas, una vez más, el pueblo combativo, libre pensante y consciente del impacto que tienen las medidas regresivas del gobierno de Duque sobre la economía de las clases menos favorecidas, saldrán a movilizarse masivamente el próximo 21 de noviembre contra la arbitraria reforma laboral que pretende pauperizar aún más las condiciones de los trabajadores, eliminar garantías y reducir salarios. La reforma pensional que pretende aumentar el porcentaje de cotización y dejar la carga financiera sobre los hombros de los trabajadores. El holding financiero que pretende rebustecer las arcas de la banca y para completar la indignación, un gobierno negligente, asesino, descarado, que no solo arremete contra la oposición y el pueblo indígena, sino que también asesina niños, justificando sus acciones con argumentos mediocres que solamente nos llevan a fortalecer la unidad, la movilización y a arreciar la lucha en las calles. Por eso, invitamos a toda nuestra audiencia a desnaturalizar la aberración que los medios de comunicación nos han querido vender, haciendo parte del paisaje a la muerte, la violencia y la desigualdad, y que con ello salgamos a las calles el próximo 21 de noviembre con la proyección de que la movilización es solo el principio de las acciones verdaderamente revolucionarias que nos llevarán al cambio del modelo imperante. En este sentido, felicitamos los encuentros unitarios que vienen adelantando el Partido Comunista Colombiano, tanto en el sector sindical como magisterial, con el fin de organizar la lucha desde los diferentes sectores de trabajadores. Macarena Valdés, Noma FP. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Quema despierta, renuncia Piñera. Por la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Catrillanza, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Editorial tomada del periódico Voz. Paro nacional contra el paquetazo de Duque.
Multitudinarias movilizaciones, convocatorias a paros nacionales y el desarrollo de jornadas de protesta como expresión de la rebeldía y la lucha popular son el común denominador en países de la región como Ecuador, Chile y Colombia en rechazo a las imposiciones del FMI y la OCDE, quienes a partir de las recomendaciones a los gobiernos serviles y lacayos vulneran derechos básicos y fundamentales conquistados por los pueblos en años de lucha. Esta muestra de rebeldía y oposición es la respuesta unitaria y organizada del conjunto del movimiento sindical, social y popular que confronta el modelo neoliberal depredador, logrando revertir medidas antipopulares como lo sucedido con los gobiernos de Lenín Moreno y Sebastián Piñera. El impacto de dichas políticas tiene una relación directa con el contexto de nuestro país debido a la adopción de medidas regresivas del gobierno de Iván Duque por vía del Congreso de la República, por la sanción del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y la reforma tributaria mal llamada Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de trámite, pero cuyo trasfondo es la tributación por vía de nuevos impuestos a sectores populares y capas medias. Otra medida adversa tiene que ver con el anuncio del paquetazo neoliberal, como dictamen del sistema financiero internacional a través de la reforma laboral que precariza el empleo a partir de la exigencia empresarial del pago del 75% del salario mínimo a jóvenes recién egresados de la universidad, la contratación por horas, la eliminación del recargo nocturno, dominicales y festivos, de las horas extras, de los intereses de cesantías y del salario mínimo. De igual manera, se proyecta el trámite de la reforma pensional aumentando el monto de la cotización, la edad para pensionarse, la eliminación del régimen de prima media y la privatización de Colpensiones, complementando dichas políticas con el holding financiero cuyo énfasis es eliminar el control directo del Estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales y avanzar en la privatización de empresas del sector público. Todo con el fin de posicionar la tesis de la confianza inversionista que favorece la llegada de compañías extranjeras y de paso institucionalizar una masacre laboral. Al mismo tiempo, continúan los planes de exterminio y aniquilamiento de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Hasta la fecha van 680 víctimas de muerte y además, en los últimos 3 años, 184 excombatientes han sido asesinados posterior a la firma de los acuerdos de paz. A esto se le suman las recientes masacres perpetradas en municipios del departamento del Cauca, la proliferación de amenazas, el incremento del desplazamiento forzado en varias regiones del país, el atentado a las sedes del Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como forma de persecución a la oposición política y falta de garantías para el libre ejercicio de la movilización y la protesta social, lo que se considera además como clara expresión de la política del terrorismo de Estado. Las situaciones mencionadas van en contravía de la concreción de una paz estable y duradera y son características de una clase política dominante que incumple su palabra con el proceso de implementación del acuerdo. Todo este panorama determina la necesidad de avanzar en espacios de coordinación y articulación de la movilización y la protesta social para confrontar la agenda legislativa del gobierno de Iván Duque, validando escenarios como el Encuentro Nacional de Emergencia del Movimiento Social y Sindical realizado el pasado 4 de octubre con la participación de la CUT, la CGT, la CTC, la CPC, la Cumbre Agraria, FECODE, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, la COS y un importante número de organizaciones sindicales, sociales y políticas. Estas organizaciones definieron avanzar en el diseño de una agenda común con la realización de la Jornada Nacional contra el paquetazo neoliberal el pasado 17 de octubre, en la participación en las movilizaciones convocadas por las UNES contra la corrupción administrativa en varias universidades y en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos pactados. También definieron participar en la convocatoria del paro nacional del próximo 21 de noviembre como una acción unitaria de masas que compromete al conjunto del movimiento sindical, social popular, expresiones políticas alternativas, sectores en conflicto y la sociedad en general, en el objetivo de derrotar
en las calles y carreteras la agenda económica y el autoritarismo del actual gobierno. De igual manera, se plantea unificar acciones para reivindicar el derecho a la vida el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Informe distrital. Informe distrital. Y en Voz Educadora, William Agudelo, presidente de la ADE, con el informe distrital. Buenos días, William. Compañeras y compañeros, todos a la movilización, todos al paro el 21 de noviembre. La Junta Directiva de la ADE, después de la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, planteó el fortalecimiento del paro el 21 con otras organizaciones sociales. Por lo tanto, llevó una reunión con estudiantes, con organizaciones sociales de diferentes barrios y se viene fortaleciendo el paro del 21. Llamamos al magisterio a concentrarnos en el Parque Nacional y marchar lentamente hacia la Plaza Bolívar en una denuncia que vamos a hacer sobre todo el paquetazo económico del gobierno de Duque. Paquetazo que tiene que ver con la reforma laboral y pensional. Recuerden que la reforma pensional, el gobierno nacional quiere entregarle las entidades públicas al sector privado, a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a todo el cartel de las pensiones que hay en este país. Lo mismo que la reforma pensional, se está planteando hasta la disminución del salario mínimo. Salió la ministra a decir que no va a aceptar un aumento menos del 6%. Sin embargo, como vemos, los gremios económicos no van a aumentar más de ese porcentaje y por lo tanto vemos que para qué una mesa de concertación laboral si simplemente el gobierno viene amarrado con los gremios económicos a disminuir el salario mínimo. La propuesta del señor Uribe Vélez en el proyecto que presenta el Congreso de la República de disminuir las horas, pero para simplemente poner a trabajar a cada uno en horas flexibles, es decir, aquí jornadas laborales de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, pero con eso tiene que ver también su salario y también tiene que ver su pensión. Es decir, aquí todas las medidas que vienen contra los trabajadores, contra los jóvenes, al diferenciar el salario mínimo del 75%, y en esa medida nosotros tenemos que salir a la movilización. También contra todos aquellos que están planteando entregar todas las entidades públicas, el famoso holding financiero, unificarlo para ser vendidos a las empresas privadas. Ahí entra el tema del fondo de prestaciones, los 80 billones de pesos que hay en el fondo de prestaciones, entran las pensiones de muchos docentes, pero también queremos llamar la atención sobre el tema de la reforma pensional. Los maestros creen y están convencidos de que esa reforma pensional no nos va a tocar. Va a tocar a la gran mayoría de los maestros, a los maestros del 1278, al acabar con la prima media con prestación definida, porque allí es donde está consagrado, digamos, el tema de que los maestros se pensionarían a los 57 y 1.300 semanas y con el promedio salarial de los 10 años. Aquí lo que se piensa pasar, todos los que estén en prima media con prestación definida, pasarlo a ahorro individual, es decir, que nunca lograrían pensionarse, porque es precisamente lo que está pasando en Chile, que muchos pensionados no han logrado aumentar, digamos, la tasa a cerca de 400 millones de pesos, que sería, digamos, el fondo para poderse pensionar, y de ahí le harían una pensión mínima. Esa es la situación. Entonces, por lo tanto, llamamos a todo el magisterio a salir a las calles, a la movilización el 21 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Nos vemos en el Parque Nacional y de allí hacia la Plaza Bolívar. Pero también van a haber concentraciones en 6 sitios de Bogotá, en las universidades, los estudiantes también van a concentrarse, y también las diferentes organizaciones sociales en Ciudad Bolívar y en el caso de Usme se van a ubicar en diferentes sectores. Entonces los invitamos a ese día a estar en el paro nacional. Les habló William Agudelo, presidente de la ADE. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Por la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de... Pullas y voces. Pullas y voces.
Pullas, pullas, pullas. Pullas, pullas a la secretaria de Educación por la masacre laboral contra los maestros que pasaron el concurso y les aplica el decreto 915 de manera retroactiva. ¡Fuera la secretaria de Educación! Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas a Iván Duque por las reformas laboral y pensional, la reducción de impuestos a los grandes empresarios con el fin de alimentar el apetito voraz del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas al gobierno Duque, quien con represión policial, golpes, estigmatización, captura y apertura de procesos judiciales responde a la movilización estudiantil que exige presupuesto para la universidad pública. ¿Qué tal? Pullas, pullas. Pullas a Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, quien insiste en favorecer a los gremios económicos con la ley de financiación que les reduce los impuestos. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a Carrasquilla, que mediante reforma pensional aumenta el monto de cotización, la edad para pensionarse, elimina el régimen de prima media y privatiza a Colpensiones. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontra pullas al presidente Duque, que ante las evidencias se atreve a decir que Guillermo Botero fue un excelente ministro. Claro, por asesinar 7 menores de edad en el bombardeo. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Pullas y muchas pullas a los senadores uribistas quienes justifican bombardeos indiscriminados, sobre todo la Paloma y la Cabal. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas y muchas vivas a las organizaciones y movimientos sociales convocantes al paro del 21 de noviembre contra la regresiva agenda económica del gobierno Duque, por la implementación del acuerdo de paz y en defensa del derecho a la vida en los territorios. Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a los senadores que tuvieron el valor para desenmascarar al exministro Botero, asesino de niños indefensos. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a los concejales que votaron en contra del POT de Peñalosa. Enterramos ese POT que vulnera y contamina los derechos de los bogotanos. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al pueblo chileno, que en las calles exige una Asamblea Nacional Constituyente que cambie el neoliberalismo por un modelo económico que responda a los reclamos de las recientes revueltas populares. Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la socióloga María Elvira Naranjo, quien en su libro Colonos, Comunistas, Alarifes y Fundadores, una historia de la Central Nacional Provivienda, rinde homenaje a la lucha organizada de los destechados para concretar vivienda digna a miles de familias. Viva, 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 viva. Vivas al Congreso Mundial de Pensionados realizados en Bogotá, esfuerzo organizativo de clase que mantiene vigente la lucha contra las pretensiones del capitalismo mundial y da sentido de vida. Viva, 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 viva. Vivas y muchas vivas a mi maestro Alfredo Molano, un guerrero que no descansó un segundo de su vida por ver el país en paz. A quienes lo conocieron y lo siguieron, sepan que batalló hasta el último segundo. ¡Viva la memoria de Alfredo Molano! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la campaña por la verdad. ¿Quién dio la orden? 5.763 falsos positivos. Asesinatos de civiles entre el 2000 y 2010, bajo el mando de generales del ejército colombiano. Que los juzguen. Contaba con olla frente a los payasos, llegó la revuelta y el cacerolazo, 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 Camilo Catrillanza, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Y en Voz Educadora, la compañera María Eugenia Londoño, ejecutiva de FECODE, con el informe nacional. A toda la audiencia de la Voz Educadora, el programa que semanalmente nos permite expresar la mirada de lo que acontece en términos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales en nuestro país y en el mundo, tenemos que expresar la necesidad inminente de estar preparando con todos los sectores
lo que será el gran paro nacional del 21 de noviembre. Tenemos que entender que las condiciones subjetivas las fortalecemos día a día, con la unidad y al lado de todos los sectores. Y que más allá de la represión, del asesinato, del exterminio que estamos viviendo hoy en nuestro país, donde repetimos la historia y donde la renuncia del ministro de Defensa señala el reconocimiento de los errores, los falsos positivos, asesinatos y exterminio que se viene dando contra toda la dirigencia social, contra todos los líderes de derechos humanos, contra todas las lideresas en el país, el magisterio colombiano y fundamentalmente contra nuestros hermanos mayores, los indígenas. Por todo eso tenemos que volver a salir a las calles una y otra vez, y no en un paro nacional, en un paro cívico nacional, en un paro indefinido, al calor de la lucha que ha dado el pueblo ecuatoriano, al calor de la lucha que ha dado el pueblo chileno, para que no nos quede grande esta tarea y entendamos que aquí la lucha es de fondo, por los cambios estructurales, la lucha es de clases y es por el poder. En ese sentido tenemos que ir a la calle el 21 a pelear de manera fuerte para que se respete el derecho a la vida como un derecho inalienable, para que se consolide la paz, para que se consoliden los acuerdos de FECODE y efectivamente contra el paquetazo legislativo mandatado por la banca multilateral. Esta lucha no puede parar, esta lucha no puede tener horario, no puede tener fecha en el calendario. La lucha debe ser permanente y cuando hay conciencia de clase, efectivamente siempre estaremos dispuestos a fortalecer esa táctica privilegiada como es la movilización revolucionaria. Es por eso que invitamos con mucha fuerza al magisterio bogotano, al magisterio colombiano, a que estemos en los comandos de paro, a que estemos con los comités por la defensa de la educación pública, con todos los sectores, preparando lo que sin duda alguna será un hecho apoteósico en Colombia y el mundo, como será el paro del 21, y que sea el preámbulo de lo que será un año de lucha y combatividad, el año 2020. Con estas políticas, con este gobierno, que con esta y aprueba la sanción contra nuestra hermana República de Cuba, la lucha debe ser fuerte, contundente y en las calles. Por eso la invitación es a movernos con toda para que el 21 de noviembre en las calles tiemble el país y le digamos a este gobierno y a la banca multilateral y a los enemigos de la paz que al pueblo colombiano se respeta, carajo, y que el magisterio colombiano sí tiene la palabra. En la escuela como territorio de paz adelantamos la lucha. Venga la unidad, venga la lucha, venga todos los sectores del país a reclamar unas mejores condiciones de vida y a exigir la paz con justicia social. Nos vemos en las calles el próximo 21 de noviembre. Actualidad. Actualidad. El fiscal del caso, Edimar Torres, presentó el informe en el cual el ejército tenía todo un plan orquestado por el coronel Jorge Armando Pérez para asesinar a Edimar Torres, desmovilizado de las FARC en norte de Santander. Separaron del ejército al subteniente que colaboró en el esclarecimiento del crimen de Edimar Torres. Su testimonio fue clave para conocer el plan de asesinato. Este oficial ahora está desprotegido. En el gobierno Duque van 129 indígenas asesinados en el Cauca, lo cual muestra la responsabilidad de este gobierno por acción y por omisión. Duro golpe a Peñalosa. El Consejo le hundió el plan de ordenamiento territorial, conocido como POP, a pesar de sus jugadas para firmarlo por decreto. Peñalosa ha dejado herida de muerte la Casa de Poesía Silva. El presupuesto es el más bajo en 35 años, afirmó Pedro Alejo, director de la casa. En Inglaterra prohíben el fracking, mientras en Colombia miembros del gobierno y de empresas multinacionales lo quieren imponer de manera irresponsable contra el medio ambiente y la vida de las poblaciones rurales. La Secretaría General de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, critica las privatizaciones en Chile y las señala como causa de la protesta social que vive este país. El exministro de Justicia,
Fernando Londoño Hoyos, quien se autoproclamaba adalid de la moral, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a devolver multimillonarios recursos de Ecopetrol, los que se había apropiado de manera fraudulenta. Bueno, queridos compañeros, nos despedimos por hoy invitándolos a trabajar, fortalecer y potenciar el paro nacional de 24 horas del día 21 de noviembre contra el paquetazo que nos quiere imponer el gobierno duquista obediente a la política de la OCDE, contra la reforma laboral, contra el 75% del salario pírrico para los jóvenes, contra la reforma pensional, contra la privatización del Fondo de Prestaciones del Magisterio y la Ley de Financiamiento. No permitamos que nuestra voz sea silenciada por amenazas, miedos o incertidumbres. Alcemos nuestras voces y hagámonos escuchar. Voz Educadora, la voz de los sin voz, seguirá en la lucha por la libertad, la vida y la soberanía. Escriba sus aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Feliz y merecido descanso para todos. Un feliz y plácido domingo para todos. Camilo Catrillange, Macarena Valdés, Norma FP, aguante estudiante. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.